Reflexión en voz alta, estrategia de comprensión lectora. Bien, es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Lectura en voz alta, o sea, la lectura de un texto, para ver qué tal os manejáis leyendo. Y la reflexión en voz alta, ¿de acuerdo? Que sería el siguiente elemento, que es como estrategia de comprensión lectora. Esto debería ser lo primero que se haga. La lectura es posterior y se hará después. Se llama, porque una vez que se entiende un texto bien, es cuando mejor se lee. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, y es a lo que me voy a dedicar en este apartado. Vamos a hacer lo que se llaman las predicciones. Voy a seguir un libro de Andrés Calero que trata sobre la comprensión lectora. Bien, es cierto que Andrés Calero utiliza el libro para lo que sería primaria y primeros cursos de secundaria, pero lo cierto es que las estrategias son válidas y aceptables para cualquier curso. Supuestamente son estrategias que ya deberíais de dominar, o por lo menos más o menos controlar. Como no lo sé si lo controláis o no, por eso las voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero esto supuestamente ya deberíais dominarlo, porque es propio de la primaria y de primeros cursos de secundaria. Bueno, vamos a ver. Primero las predicciones o ideas previas. Cuando uno va a leer un texto, lo primero que tiene que tener en cuenta serían los elementos del texto, a saber, título, autor, argumento y por supuesto el género al que pertenece el texto. El título. Bueno, pues el título me va a indicar un poco de qué va el texto, me va a ayudar con el texto, ¿verdad? Me puede dar una idea previa, no es lo mismo si el título trata de el caballero, ya sé que va de un caballero, que si el título, pues no sé, me plantea, no sé, a ver, por ejemplo, Drácula, pues Drácula ya me lleva a una serie de ideas sobre vampiros y tal. O si el título es, no sé, ¿qué os digo yo? La filosofía, pues ya me lleva a pensar, esto trato de filosofía. O si el título es la historia, historia de España, siglo XVI, pues ya sé de qué va un poco el libro que voy a leer, ¿verdad? Los títulos siempre nos van a ayudar para entender, ¿no?, de qué va a ir el libro en general o de qué va a tratar el libro en general. Y por supuesto, si es un texto que pertenece a un libro, pues probablemente el texto tenga que ver con ese título, no va a ser algo ajeno, ¿verdad? Bien, lo que pasa es que es algo muy general y el texto, si es un texto que pertenece a un libro, va a tratar un aspecto, ¿vale?, de eso que se plantea en el título. No lo va a tratar todo, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta, lo que es título. Luego tenemos el autor, que también puede ayudarnos. En caso de que sea una película, sería el director, ¿vale?, quien ha dirigido la película, ¿vale? O quiénes son los actores, por ejemplo. La película es un poquito más complicado, ¿verdad? El título me ayuda un poco a saber de qué va el... Pues no sé, murieron con las botas puestas. Ostras, pues estos son gente que muere de algo, ¿no? Y luego pues veré también de qué va el argumento, ¿verdad?, de la película. Y a partir de ahí pues tendré una idea de qué trata la película para poder entender el fragmento que estoy viendo. Entonces, título, importante. Autor o director y actores en caso de película, importante. El argumento, es decir, de qué trata el libro, ¿vale? Esto casi siempre viene en internet y no da problemas. Cuando llegue un examen yo os pondré el argumento, ¿de acuerdo? Y por último, el género. Es decir, ante qué tipo de texto me encuentro. ¿Es literario o no literario? ¿De acuerdo? Es decir, el género puede ser, vamos a quitar esto de aquí, vamos a hacer así y vamos a poner 1. Y ahora digo yo, el género, pues imaginaros, ¿es literario o no literario? ¿Verdad? Son los posibles géneros que me puedo encontrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es literario? ¿Cuáles son las características o cuáles son las posibilidades para un texto literario? Un texto literario podría ser una poesía, un poema, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son las características de un poema. Normalmente, lo digo a grosso modo, yo no necesito que me explique las características como en lengua. Pues las oraciones están fragmentadas o cortadas en distintos versos, ¿verdad? Cuando aparecen versos estamos ante un poema normalmente, ¿vale? Poesía. ¿Qué más géneros literarios me puedo encontrar? Pues me puedo encontrar, por ejemplo, el teatro, ¿verdad? Diálogos, ¿vale?, que normalmente se va a utilizar en el teatro, o también drama, teatro, etc. También puede aparecer en un género que es la narración.
¿verdad? En el diálogo que aparece, pues unos personajes. ¿Qué suelen aparecer? Pues por ejemplo, unos personajes que hablan, al menos dos, y normalmente tratan un tema, el que sea, ¿vale? Y las diferentes voces aparecen bien entre comillas, bien con guiones, ¿verdad? Es decir, el teatro aparece así, aparece un guión y alguien habla, y luego aparece otro guión y alguien habla, ¿vale? Se hacen acotaciones, normalmente entre comillas, de si es un teatro tal, te dice en la ciudad, en casa de no sé quién, ¿verdad? No sé quién entra, no sé quién sale, todo eso, ¿verdad? Serían las acotaciones que se hacen respecto a lo que es el teatro, ¿vale? Y luego pues tendríamos aquí la poesía, el diálogo y la narración, ¿vale? Como digo, la narración. ¿Qué es la narración? Normalmente nos cuentan un hecho, nos lo explica, ¿vale? Nos explican cualquier cosa que esté ocurriendo, una acción, etc. Y luego tendríamos la descripción. La descripción, que puede ser de un lugar o de una persona, y que puede ser, y aquí lo vamos a poner a ver cómo ponemos esto. Ay, me cachis en la mano, perdón. Y que puede ser, vamos a ponerla lejos, objetiva, o subjetiva, ¿vale? Si yo describo un lugar de forma objetiva, pues voy a ir diciendo lo que hay en el lugar y ya está. Si es subjetivo, pues por ejemplo, lo voy a relacionar con mis recuerdos, con mis miedos, con mis emociones, ¿vale? Con mi dolor, con mi alegría. Un lugar donde me ha pasado algo triste estará ligado a algo que me produce dolor, lo veré pues más lúgubre, más oscuro, más, ¿no? Me dará más tristeza, ¿no? Todo. Mientras que un lugar donde todo sea alegría o donde me han pasado cosas divertidas, si es una descripción subjetiva, pues lo voy a ver más luminoso, más bonito, ¿vale? Utilizaré adjetivos, evidentemente, más positivos, ¿vale? La descripción, mientras que la narración tiene sobre todo verbos de acción, la descripción tiene sobre todo muchos adjetivos, ¿vale? Sustantivos y bastantes adjetivos, porque es la forma de explicar, ¿no? las ideas. Bueno, pues hasta aquí básicamente lo que sería la parte literaria. Luego tendríamos la no literaria, que es la que más va a abundar en nuestra materia, o en mi materia, que va a ser... no tengo bien, ¿no? Ay, cachis. Un segundo. Que va a ser, por ejemplo, tendríamos aquí la exposición, expositivo vamos a poner, ¿vale? Es cuando es expositivo, no literario y expositivo. Cuando es argumentativo, el texto, ¿vale? O cuando es periodístico, ¿vale? Bien, un texto expositivo es un texto que normalmente nos cuenta, nos describe, nos explica, ¿no? Nos explica algo, es una explicación. Un texto expositivo es una explicación. Más sencillo, más sencillo imposible. Una explicación. Normalmente es una explicación objetiva, ¿de acuerdo? Y suele estar ligada a la ciencia. ¿De acuerdo? Los textos expositivos pueden ser divulgativos, es decir, sencillos, ¿vale? O suelen ser una explicación científica compleja, ¿vale? Solo para la comunidad que lo estudia, ¿no? Entonces aparecen palabras más complicadas, etc. Vale, ahora veremos algunos ejemplos. Los textos argumentativos son textos en los que se intenta convencer. Y el texto argumentativo en el que se intenta convencer a una persona es, por ejemplo, cuando hablan los políticos, etc., ¿no? Y luego tendríamos el texto periodístico. Los textos periodísticos suelen bien ser noticias, bien ser editoriales, bien opinión, ¿vale? Y a veces son expositivos, porque nos cuentan, por ejemplo, pues como, bueno, no sé, imaginaros, hay una parte en el periódico que nos va a explicar pues qué es el coronavirus, cómo funciona y tal. Eso sería más bien expositivo, ¿vale? Pero bueno, normalmente van a ser noticias o editoriales o un artículo de opinión, es lo más típico.
Una noticia es cuando nos están contando qué está pasando, entonces suele utilizarse un lenguaje directo sencillo. En general los textos periodísticos intentan utilizar un lenguaje sencillo, ¿vale? Que nos llega, ¿vale? No es muy complejo. Los artículos de opinión es quizás lo más complejo dentro de los artículos periodísticos, porque es difícil porque muchas veces un artículo de opinión presupone que conoces las noticias del día, estás al día, te mueves bien y por lo tanto una persona, una periodista, da una opinión sobre un tema determinado, una noticia, lo que sea, ¿vale? Y por lo tanto tienes que tener muy clara cuál es la actualidad, tienes que conocer muy bien cómo funciona la actualidad a tu alrededor para poder entender bien el artículo de opinión. Amén de que también hay que tener probablemente lecturas, porque muchas veces los artículos de opinión los escriben periodistas, pero otras veces los artículos de opinión pueden escribirlo, por ejemplo, importantes escritores, etcétera. Entonces son gente que puede terminar contándonos algo que tenga que ver con una noticia, pero a la vez pues se mezclan conocimientos literarios, etcétera. Y por lo tanto exige un nivel más alto de lectura, es decir, tienes que tener unos conocimientos de textos anteriores, de noticias, etcétera, que evidentemente hace que sea compleja. El artículo de opinión es complejo, ¿vale? No es fácil. Y luego tendríamos las editoriales. Las editoriales es la parte del periódico en la que los directores de los periódicos dejan claro cuáles son las intenciones del periódico, ¿vale? Es decir, nos dicen si el periódico tiene una orientación u otra, si es más de derecha, si es más de izquierda, si es más humanista, menos humanista, si es más, no sé, más liberal, si es más pues religioso, más cultural, sé cuáles son las directrices del periódico, ¿vale? Básicamente. Bueno, pues esto sería un poco los previos de un texto y me ayudan porque puedo saber, o con esto puedo tener una idea de lo que me voy a encontrar, ¿vale? Voy a poner aquí un ejemplo que se me ha olvidado. Otra cosa que puede aparecer son imágenes. Las imágenes también nos pueden ayudar a interpretar los textos. Bueno, pues esto es antes de leer. ¿Qué puedo saber del texto antes de que yo lea el texto? Para saber ante qué me estoy encontrando, para saber qué punto de vista debo, ¿cómo se dice esto? Debo tener y así pues entender el texto mejor, ¿vale? Estos elementos son buenos que los dominéis o que los tengáis, ¿vale? Porque es más sencillo. Las imágenes no siempre aparecen, ¿vale? Porque las imágenes suelen aparecer siempre cuando estamos ante un lector muy joven, primaria, secundaria, pero no necesariamente ya ante un lector que tiene una formación académica importante, estáis en un nivel más alto, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente lo que tenéis que tener en cuenta. Vamos a poner una serie de ejemplos, ¿vale? Vale, los ejemplos son los siguientes, he cogido unos cuantos, ¿vale? Por ejemplo, esto es un texto narrativo y es un texto literario. Me encuentro ante un texto literario porque dice, era un gigante egoísta. No existen los gigantes, esto no puede ser, no puede ser un texto científico. Egoísta está hablando de la personalidad, de cómo lo ve el autor, ¿no? Dice, los pobres niños no tenían ya sitio de recreo, intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras. Fijaros bien que utiliza adjetivos pues como pobres niños, las piedras agudas en vez de decir puntiagudas, ¿no? Que son que te las clavas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, texto narrativo literario, ¿vale? Vamos a ir a otro. Este texto que tenéis aquí, evidentemente no os he dado ninguna pista, pero os lo voy a poner aquí. El texto es de Delibes, ¿de acuerdo? Y es El Camino. Libro que os aconsejo leer, ¿vale? Dice, animal más que animal, que ya antes de nacer eras un animal. Fijaros bien, aquí hay un diálogo. ¿Vale? Aquí comienza, una persona está hablando y lo sabemos porque hay, ¿lo veis? Está aquí. Voy a coger el lápiz y la tableta. Porque aquí tenemos, no sé si lo veis, vamos a poner otro color. Porque aquí tenemos, ¿verdad? Jolín, no me sale el nombre.
un guión, ¿vale? El guión me dice que alguien está hablando, así que tenemos un diálogo. A veces en la narración se mezclan descripciones y diálogos, ¿vale? Luego lo oyó repetir este estribillo centenares y hasta millares de veces. Pero a Roque, el moñigo, le traía aquello sin cuidado. Seguramente lo que más exacerbó y agrió el carácter de la Sara fue el rotundo fracaso de su sistema educativo. Fijaros bien que tenemos una serie de adjetivos que ya me está diciendo que estamos ante un texto literario, no estamos ante un texto científico, no estamos ante una exposición científica. No me están explicando, no sé, cómo funciona el aparato reproductor, por poner un ejemplo, o cómo funciona el mundo a nivel de movimientos, ¿no? Que sea la física, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y dice, desde muy niño el moñigo fue refractario al coco, al hombre del saco y al tío Camuñas. Esto es ironía pura y esto es propio del texto literario. ¿Por qué? Fijaros bien, la Sara, que es esta que está aquí, esta señora, intenta educar a su hermano, supuestamente, que es este que está aquí, ¿vale? Entonces, curiosamente, en la educación, que es irónico porque una persona no puede construir un sistema educativo, ¿vale? Sin embargo, el autor está creando una ironía en el sentido del sistema educativo que la hermana de este chico puede proporcionarle, solo tiene que ver con una educación básica de cómo debo comportarme, y para ello utilizaba el coco, supongo que alguna vez han dicho que viene el coco, ¿no? El hombre del saco o al tío Camuñas, ¿no? Y era totalmente refractario, es decir, era imposible eh, inculcarle nada, porque el niño pues pasaba bastante de todos estos elementos, ¿no? de todos estos seres malvados que se encargaban de castigar a los niños que se portaban mal, ¿no? Bueno, pues es una ironía, el juego es irónico, ¿no? Sin duda fue su solidez física la que le inspiró este olímpico desprecio hacia todo lo que no fueran hombres reales. Con huesos, músculos y sangre bajo la piel. Lo cierto es que cuando la Sara amenazaba a su hermano diciéndole que viene el coco, Roque, no hagas tal cosa, el moñigo sonreía maliciosamente como desafiándole. Ale, que venga, lo aguardo. Entonces el moñigo apenas tenía 3 años y aún no hablaba nada. A la Sara la llevaban los demonios al constatar el choque inútil de su amenaza con la indiferencia burlona del pequeñuelo. Bueno, como veis aquí, lo que tenemos es un texto narrativo literario en el que nos está contando una acción que pasaba, ¿no?, con este chico, y se nos describe un poco al chico, aquí una parte de una descripción muy pequeña, muy básica, que es esto, solidez física, es decir, nos está diciendo que el chico era potente, era grande, fuerte y no era fácil de amedrentar, ¿no? Bueno, pues básicamente esto sería un texto narrativo, ¿vale? Tenemos 2 textos narrativos, solo que en este además aparecería un diálogo. En la narración aparecen muchas veces descripciones y diálogos, ¿vale? Y luego vamos a encontrarnos aquí, lo tengo para que lo veáis, vamos a ponerlo un poco más grande, vamos a ponerla en vista más grande. Vamos a poner aquí un texto que es científico. Tenéis un texto científico. Yo diría que en este caso, no sé yo si es divulgativo, pero bueno, depende del nivel lector, ¿vale? La mielinización es el proceso en el cual una parte de la unidad anatómica y funcional de las fibras nerviosas, es decir, los axones de las neuronas, se recubren por una sustancia lípica de color blanco llamada mielina. Esta facilita la transmisión de los impulsos nerviosos de una neurona a otra, ¿vale? Esto exige más nivel lector y, por supuesto, exige un control de una serie de conceptos. Mielinización es lo que nos está definiendo. Hay que saber lo que es unidad anatómica, hay que saber a qué se refiere con funcional. Hay que saber qué son fibras nerviosas, qué son los axones, qué son los neuronas, ¿vale? ¿Qué es una sustancia lipídica, perdón. Esto no. ¿Qué es un impulso nervioso? Y ya está. Esto habría que saberlo. Si no sabes nada de eso, que son conceptos científicos, sería un texto expositivo, pero no sería divulgativo. Este texto creo que es complejo para ser divulgativo. Se puede entender, pero en fin, es más difícil, ¿no? No es súper difícil, pero es un poquito... Vamos, quiero decir, hay textos casi legibles, no hay que decirlo, porque cuando estás leyendo necesitas saber demasiados conceptos,
Pero bueno, digamos que aunque es verdad que se entienden bastantes ideas, ¿no? Es complejo, es un texto que no es sencillo. Bueno, pues eso es un texto expositivo científico y va a ser lo que más nos vamos a encontrar. Un tipo de textos así, más divulgativo, no tan complejo, ¿vale? Pero estamos hablando de un texto de estas características, ¿vale? Ya con una serie de elementos donde se ve claramente que hay un lenguaje que hay que dominar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el lenguaje que vais a tener en el texto es el de que os toque en el examen, en el tema. Entonces, como vais a dominar el tema, vais a ser capaces de comentar el texto, ¿vale? Así que no es tan complicado. Es decir, si el texto es de Aristóteles y habéis estudiado Aristóteles, pues los conceptos que aparezcan serán de Aristóteles y os tendrá que sonar el texto, aunque tenga nivel científico, ¿vale? Porque es lo propio de una materia. Igual que si os ponen un problema de física, hay que dominar los conceptos para poder resolver el problema. Pues esto es igual que un problema, solo que sería un texto, ¿vale? Aquí en este caso es de biología. Os lo podría poner de filosofía, que es lo más probable. Puede ser de antropología. A veces pondré textos pues, de Newton o de Galileo o de que son físicos, pero que tengan que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con un concepto de realidad, etc. En fin. Si queréis podemos buscar un texto periodístico. Los textos periodísticos, vamos a buscar un texto periodístico para que también los tengáis. Y ahí me paro porque si no esto va a ser muy largo. Estamos hablando mucho porque estoy hablando de muchas, o sea, estamos viendo muchas cosas, ¿vale? Pero si no, en principio, vamos a ver, por ejemplo esto. Esto es un texto periodístico. Se ve bien, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿veis? El nuevo sistema preinscripción y matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona está facilitando los trámites a los alumnos, evitando el coloquio. Fijaros bien, ¿qué hace que un texto sea periodístico? Pues aquí, por ejemplo, hay una noticia, ¿no? Bueno, una noticia más bien es un... Y encima además te dan las claves, la matrícula hasta el domingo, los nivel, lo que te está diciendo un poco de qué va el texto. ¿De acuerdo? Este texto nos está explicando algo que va a pasar, algo que pasa o algo que está pasando, ¿vale? En el mundo. Los textos periodísticos son más sencillos, ¿vale? Porque suelen utilizar eso, un lenguaje que intenta llegar al lector, entonces que no son muy complejos y nos dan una noticia, suelen ser sencillos, no suelen ser muy complicados, ¿vale? En este texto, por ejemplo, no es difícil. Bueno, pues ahí tenéis los textos periodísticos y yo creo que hasta aquí la parte de las predicciones. Con esto yo puedo tener una idea sobre el texto, ¿vale?